Oratoria radial escrita por Modesto Vázquez. Palabras del autor. Soy un enamorado de mi profesión. En el entusiasmo y afán de superación que por ella sentí siempre, jamás hizo mengua la apatía de los que en nuestra patria nunca le prestaron la atención debida, más que nada por su desconocimiento. Para hablar por radio, cualquiera servía, con tal de poseer una voz más o menos agradable y equivocarse lo menos posible en la lectura o la improvisación. Cuando en el año 1945, enviado por el circuito CMQ, visité los Estados Unidos y pude observar de cerca la preferente atención que a esta profesión moderna se daba tanto en las principales universidades como en las distintas academias de oratoria radial, se despertó en mí el deseo de resumir en un modesto libro experiencias tanto ajenas como propias sobre este moderno sistema de comunicación de las ideas, e inmediatamente me di a la tarea de la investigación y el estudio práctico del desenvolvimiento de esta especialidad que posee características y peculiaridades específicas comunes únicamente al cine y a la televisión. Esta obra humilde y sin mayores pretensiones, que comprende el proceso evolutivo de la oratoria radial desde la confección del texto hasta que la voz se convierte en impulsos eléctricos y que abrigo la esperanza de que pueda ser útil a todo el que hable ante un micrófono, tanto al principiante profano como al profesional que, como yo, piense que siempre hay algo nuevo de posible utilidad, más que mía, es de todos mis compañeros, cuya observación durante meses y años, conjuntamente con opiniones de maestros en la materia y mis modestos aportes, la hicieron posible. A ellos la dedico, con mi profundo reconocimiento, también para todos los que conmigo han cooperado, no solo en la confección de este libro, sino también con el inestimable favor de sus facilidades y enseñanzas, que eternamente agradeceré. Muchas gracias, el autor. Capítulo 1. Micrófonos. El micrófono, constitución y funcionamiento de los distintos tipos de micrófono. Micrófono de cristal, micrófono de condensador, micrófono dinámico, micrófono de cinta o velocidad, micrófono cardioide, micrófono de contacto, micrófono ametralladora, micrófono parabólico, distancias a que debe hablarse, clasificación de los micrófonos por su manera de captar el sonido, no direccionales, direccionales, unidireccionales, bidireccionales, tabla de los micrófonos. El aprendizaje de todas las profesiones exige como base sólida para su perfecto dominio el conocimiento de la herramienta, equipo o aparato de que se vale el profesional para su ejercicio. Así tenemos, por ejemplo, que el mecanógrafo, antes que nada, comienza por aprender las partes de que se compone una máquina de escribir y en qué forma funciona. El músico, para alcanzar un perfecto dominio de su instrumento, debe conocer sus distintas partes y su funcionamiento. Y en el caso del orador radial, que es el que nos ocupa, éste debe conocer, aunque sea en forma sucinta, qué es un micrófono y cómo funciona, para en posesión de estos conocimientos sacarle al mismo el máximo rendimiento. El micrófono. Podemos definir el micrófono como el aparato que se utiliza para convertir las ondas sonoras en variaciones de corriente eléctrica. Viene a ser todo lo contrario del altoparlante,
que se emplea para convertir variaciones de corriente eléctrica en ondas sonoras. Para comprender en su forma más simple el funcionamiento de un micrófono, vamos a exponer cómo trabaja el más elemental de estos aparatos captadores del sonido, el que se utilizó en los equipos telefónicos primitivos. Consta de una lámina metálica delgada y flexible que recibe el impacto de las ondas sonoras, detrás de la cual hay un pequeño recipiente que contiene carbón finamente granulado. Introducido en este receptáculo de carbón, hay un pequeño pistón que se encuentra adherido al centro de la parte posterior de esta lámina que se llama diafragma. Normalmente, el diafragma mantiene una posición relativamente derecha. Si, por ejemplo, nosotros hablamos enfrente de este micrófono, el impacto de las ondas sonoras producidas por nuestra voz hará que el diafragma se comprima y vuelva a su posición sucesivamente, según las múltiples variaciones de las ondas sonoras de nuestra voz, todo lo cual provocará que el pequeño pistón sujeto a esta lámina metálica o diafragma se mueva también dentro de la cápsula de carbón granulado, comprimiéndolo en menor o mayor grado y haciendo variar así la resistencia eléctrica del circuito, con lo que ya tenemos convertidas las ondas sonoras en variaciones eléctricas. Cuando el diafragma impulsado por las ondas sonoras hace que el pistón comprima los gránulos de carbón, estos al estar más unidos reducen la resistencia eléctrica del circuito y cuando la presión del pistón sobre los gránulos es menor, vuelven a su posición normal, haciendo mayor la resistencia del circuito, con el resultado de que el fluido de corriente es entonces menor. Estas múltiples variaciones de la corriente ondas eléctricas corresponden exactamente a las múltiples variaciones de la voz, ondas sonoras, y pasan así al aparato transmisor, propiamente dicho, donde sufren una elaboración más compleja. Esta es la técnica más rudimentaria del micrófono. Tipos de micrófono por su constitución y su funcionamiento. En radiofusión se utilizó primitivamente el tipo de micrófono de carbón, que ofrecía múltiples inconvenientes, entre ellos el elevado ruido de fondo que producía como consecuencia del pasaje de corriente a través de los gránulos de carbón, el de su escasa fidelidad y, por último, que la humedad y los golpes mecánicos hacían que los gránulos de carbón se agrumaran, paralizando su funcionamiento. Recordarán los compañeros locutores más antiguos en la profesión que para remediar este inconveniente había que sacudir ligeramente el micrófono para que despertara. Pasando por alto este modelo primitivo y muchos otros que se usaron al principio de la radiofusión, entre ellos el micrófono líquido con su chorro de agua acidulada que caía sobre una lámina inclinada fija, inventado por Wani y utilizado en una serie de transmisiones habladas desde Roma a Trípoli en 1912. Vamos a explicar sucintamente cómo funcionan los distintos tipos que actualmente se emplean. Son estos los micrófonos de cristal, condensador, dinámico de cinta o velocidad, cardioide y de contacto. Micrófono de cristal. El funcionamiento de este tipo de micrófono se basa en el empleo de un cristal de algún elemento electromecánico tal como las sales de Rochelle. Estos cristales tienen la propiedad de generar una corriente eléctrica
en proporción directa a la presión efectuada sobre sus superficies. En estos micrófonos, por lo regular, no se utiliza el diafragma, sino que las presiones son producidas directamente por las ondas sonoras sobre el cristal, haciendo variar así la corriente que pasa por el mismo. Se les llama tipo sound cell, o sea, celda sonora. En el tipo que usa diafragma, el cristal va acoplado a este mecánicamente. La ventaja de estos micrófonos es que ofrecen una respuesta o gama de frecuencia muy amplia y una salida elevada. Entre los inconvenientes podemos anotar en primer término que su sensibilidad y salida varían notablemente por las variaciones de humedad y temperatura, sobre todo cuando está muy elevada. Por otra parte, los golpes externos lo afectan grandemente. Encuentran su aplicación más común en todos aquellos casos en que solo se desea transmitir voz, utilizándose mucho en grabaciones caseras, transmisiones de aficionados y en las cabinas de algunas emisoras pequeñas. Micrófono de condensador. Este micrófono funciona teniendo como base el principio electrostático. Está formado por dos placas, una fija y la otra libre, que es la que vibra de acuerdo con los impulsos que recibe por medio de las ondas sonoras, variando continuamente la distancia entre estas dos placas y produciéndose así una señal de audiofrecuencia, que a su vez origina los impulsos eléctricos correspondientes exactamente a las variaciones de las ondas sonoras. La fidelidad de estos micrófonos es muy buena. Están absolutamente exentos de ruidos propios, pero su salida resulta demasiado baja. Por lo regular, y debido a su alta impedancia, se acostumbra a colocar en una misma unidad el micrófono propiamente dicho y un preamplificador, todo lo que hace un volumen total excesivo, por lo que se utiliza regularmente en equipos fijos, encontrando especial aplicación en trabajos de laboratorio y mediciones. Micrófono dinámico. El funcionamiento de este tipo de micrófono se basa en el principio electromagnético, consistente en el hecho de que si se mueve un conductor dentro de un campo magnético, aparecerá una tensión en dicho conductor. Utiliza una bobina móvil colocada dentro de un intenso campo magnético formada por un imán permanente. Los movimientos de la bobina, provocados por los sonidos que excitan un diafragma anexo, inducen un voltaje en la misma, que varía en exacta correspondencia con los impulsos o variaciones de las ondas sonoras que originaron dichos movimientos. Estos micrófonos son generalmente de gran rigidez, no requieren cuidado especial, no poseen ruido propio alguno. La fidelidad de la mayoría de estos micrófonos es muy grande, captando perfectamente frecuencias en extrema altas y bajas. Se usan con preferencia en los sistemas de grabaciones de alta calidad y en las radioemisoras, por reproducir en forma maravillosa la música y la voz. Micrófono de cinta o velocidad. El nombre de este tipo de micrófono proviene del hecho de poseer en su interior una cinta metálica sumamente liviana, dura aluminio, que se encuentra corrugada u ondulada y suspendida dentro de un fuerte campo magnético. Esta cinta, que posee una inercia sumamente baja,
se mueve al recibir directamente el impacto de las ondas sonoras y al hacerlo dentro del campo magnético provoca una señal de audiofrecuencia con alteraciones del potencial eléctrico. Este micrófono se llama también de velocidad porque la tensión inducida sobre la cinta es proporcional a la velocidad instantánea del aire en la onda sonora que le excita. La cinta puede seguir perfectamente los movimientos de las partículas del aire de la onda sonora porque posee una gran sensibilidad. Debido al pequeño valor de su impedancia, la propia de la cinta, es necesario colocar un pequeño transformador dentro del mismo continente del micrófono. El micrófono de cinta es sumamente delicado, no soportando golpes ni sacudidas violentas. No debe soplarse el micrófono como se acostumbra a hacer para probar su funcionamiento, porque esto puede deformar la cinta, que es muy sensible. La frecuencia de resonancia propia de la cinta es de aproximadamente 10 ciclos. Si bien esta frecuencia es mucho más baja que la frecuencia mínima que podemos oír, puede sin embargo producir molestias cuando el orador habla demasiado cerca. El efecto direccional de este micrófono es muy marcado, coincidiendo su sensibilidad máxima con la línea en ángulo recto con ambos lados de la cinta. Esta característica tiene especial importancia al considerar detalles como distancia a cubrir, condiciones de reverberación del local, etc. Esta cualidad del micrófono de ser bidireccional, además de poseer una sensibilidad extrema, lo hace al micrófono ideal para una radioemisora siempre y cuando se utilice dentro de los estudios. No debe emplearse un micrófono de velocidad en transmisiones al aire libre, con excepción del KB3 ARCA, sobre todo en tiempo de mucho viento, pues debido a la gran sensibilidad de la cinta produce un ruido molesto. Se utiliza con preferencia en los programas de estudios de las radioemisoras, en los sistemas de grabación de alta fidelidad y en todo lugar donde no quede expuesto al viento. Resultan excelentes para cubrir un extenso rango, ya sea con música o voz. La fuente sonora, orador, cantante, instrumentos musicales, debe situarse en este tipo de micrófono a mayor distancia que en cualquier otro. Micrófono cardioide. El modelo de micrófono denominado cardioide, inventado por la Western Electric en 1939, aunque ahora lo fabrican también otras compañías, viene a ser en realidad una combinación de otros dos modelos básicos, cinta y cristal, cinta y dinámico, o cristal en varias unidades. En la actualidad, los hay que emplean una sola cinta. Se les llama cardioide porque al funcionar en forma unidireccional, por la combinación de sus unidades captadoras, crea un campo de operación cuya figura gráfica es la de un corazón. Un cardioide constituido por un micrófono de cinta y uno dinámico puede trabajar de las siguientes tres formas. 1. Como un micrófono no direccional, utilizando solamente el dinámico. 2. Como un micrófono bidireccional, utilizando únicamente el de velocidad o cinta. 3. Como cardioide, propiamente dicho, combinando ambos a la vez. La figura cardioide, que da como resultado un micrófono unidireccional,
se produce porque la acción del micrófono dinámico, que no es direccional, se neutraliza en parte por la acción del micrófono de velocidad o cinta, que es bidireccional, y por esta neutralización recibe en forma pareja todos los sonidos provenientes de su parte frontal, perdiendo sensibilidad a medida que la fuente productora de sonido se va desplazando hacia su parte trasera, donde la acción de ambos micrófonos, al quedar fuera de fase, se anulan mutuamente. Para el funcionamiento de este tipo de micrófono, se utiliza algunas veces un selector que tiene las tres posiciones posibles. El micrófono cardioide, que usa generalmente en lugares de mucho ruido y en toda ocasión en que se requiera concentrar la toma dentro de un haz sonoro complejo para captar una sola fuente sonora, eliminando los restantes. Es ideal para estudios públicos al separar perfectamente la orquesta, el locutor, el cantante del público. Evitan mucho la reverberación y otros inconvenientes acústicos. Los fabricantes de micrófonos de cristal, en su interés por no perder mercado, han diseñado su propio cardioide, que consta de diversos elementos de cristal colocados en un solo continente, los que se pueden conectar por medio de un selector para que trabajen como micrófono direccional, bidireccional o no direccional. Aunque en buena técnica el micrófono cardioide no debe considerarse como un tipo específico, nosotros lo hemos incluido en esta clasificación porque al locutor, de acuerdo con la función que realiza, como más le interesan los micrófonos, es por su finalidad. Micrófono de contacto. Los micrófonos de contacto funcionan de acuerdo con el principio electromagnético, produciendo señales de audio al ser excitados por vibraciones mecánicas originadas por contigüidad. Estos micrófonos se colocan, por ejemplo, directamente a un instrumento musical. Han sido de gran utilidad en la aviación al utilizarse ajustados a la garganta del locutor para captar la voz, no por medio de las ondas sonoras, sino por las vibraciones directas de la garganta sobre el mismo micrófono. Los poderosos motores de un avión harían muy difícil la comunicación radiotelefónica por medio de micrófonos corrientes. Al mezclarse en las ondas sonoras de la voz, las ondas más potentes del ruido de dichos motores, de ahí la utilidad ventajosa de este tipo de micrófono. Otra de sus ventajas es su tamaño reducido. Micrófono ametralladora. Otros tipos de micrófono que se están usando, que más que tipos propiamente dicho, vienen a ser micrófonos con aditamientos especiales son el micrófono ametralladora y el micrófono parabólico. El micrófono ametralladora consiste en un dispositivo en forma de ametralladora, constituido por una serie de tubos en grupos o haces, de mayor a menor, comunicados entre sí. A través de esos tubos, el sonido es dirigido hacia un micrófono dinámico colocado al final de los mismos. Este equipo da por resultado un micrófono muy direccional, propio para suprimir reverberaciones excesivas e interferencias de ruidos extraños en transmisiones de lugares con mucho público y escasas propiedades acústicas. Los tubos son apuntados al orador, al solista o al grupo musical que se halle a una distancia considerable y solamente los tubos colocados direccionalmente son capaces de captar el sonido
hasta conducirlo al micrófono propiamente dicho. Micrófono parabólico. El micrófono parabólico viene a ser un micrófono de cualquier tipo no direccional, colocado en el centro de un disco cóncavo y completamente circular, hecho por lo regular de madera. Estando el micrófono en el foco del disco parabólico, recoge todos los sonidos que se proyectan hacia este por reflexión. Se utilizan preferentemente en campos de fútbol y en grandes salones de convenciones para obtener sonido a distancia y proyectarlo en el micrófono por reflexión parabólica. Distancias a que debe hablarse. Con excepción de los micrófonos de cinta o velocidad y los cardioides, que tienen en su interior, por lo regular, un micrófono de velocidad, a los cuales nunca debe aproximarse demasiado el orador o el locutor, por ejemplo, 12 pulgadas. Los demás micrófonos, carbón, cristal, dinámico o de condensador, sí admiten mayor proximidad, sobre todo los micrófonos de cristal o carbón, que son más duros, como decimos en el argot radial. A estos puede hablárseles a una distancia de 10 pulgadas sin afectar la calidad del sonido. Hay un tipo moderno al que se le habla a 1 pulgada de separación, el KB3A de la RCA, a pesar de ser de velocidad. Mucho tiene que ver con la distancia, el acondicionamiento acústico del lugar. Cuando hay mucho ruido de fondo o reverberación, el técnico trata de no abrir mucho el micrófono y hay que hablarle más cerca. Clasificación de los micrófonos por su manera de captar el sonido. Conocidos ya los distintos tipos de micrófonos, su constitución y manera de funcionar, vamos a ofrecer, para concluir este capítulo, la clasificación por la forma de captación de los micrófonos, que es sin duda alguna lo que más interesa al orador o locutor radial. Los micrófonos, por su forma de captar el sonido, pueden ser no direccionales, que recogen el sonido por todas sus partes, en cualquier dirección que venga, siendo los micrófonos más usados de este tipo los que vulgarmente llaman saleros, y todos los que vienen en forma de bola achatada en la parte superior, donde tienen una rejilla protectora, a los cuales llaman micrófonos de bolita. Unidireccionales, que recogen el sonido únicamente por su frente, como por ejemplo los de forma de bala, que son por lo regular de cristal, velocidad o dinámico, o los que vienen en forma de una rueda tapada por un extremo y en el otro, que es el frente, traen una rejilla. Y por último, bidireccionales, que captan a la vez los sonidos de dos direcciones totalmente opuestas, presentando a simple vista dos caras, a través de las cuales penetra el sonido. Hay micrófonos que, siendo de un tipo de captación, pueden convertirse en otro tipo distinto, como ocurre con el modelo 633A de la Western Electric, denominado vulgarmente salero, que normalmente es no direccional, y colocándole un pequeño bafle se convierte en unidireccional. El cardioide, que cuando funciona como tal es unidireccional, pero como ya explicamos, se puede convertir en no direccional o bidireccional. Y el 77D RCA, que puede funcionar como direccional, bidireccional y no direccional. No direccionales. Los micrófonos no direccionales, entre los que podemos mencionar el Western Electric 630A, conocido como de bolita por su forma,
el 633A de la propia Western Electric, conocido vulgarmente como salero, también por su forma, y el Brush 25 en forma de bola toda de rejilla, son usados generalmente cuando se desea recoger sonidos que llegan de varias direcciones distintas debido a su propiedad de captarlos en todas direcciones. Es impracticable su uso en estudios públicos por esa misma propiedad, debido a que capta el ruido de público, resultando molesto. Direccionales. Unidireccionales. Los micrófonos direccionales, que se llaman también unidireccionales, entre los que mencionaremos el 639A de la Western Electric, el 43A MC y los cardioides, cuando trabajan como tales, se usan comúnmente en aquellos lugares donde en medio de múltiples sonidos distintos se quiere captar uno determinado. Por eso se utilizan con preferencia en lugares abiertos, como actos públicos, grandes teatros y sobre todo en los equipos de grabación casera, para evitar que ruidos de la calle o de otras habitaciones de la casa se mezclen en la grabación. El cardioide, cuando funciona como unidireccional, se usa en estos menesteres con preferencia por razón de su mayor sensibilidad. Bidireccionales. Los micrófonos bidireccionales captan el sonido de dos direcciones opuestas, anterior y posterior, siendo casi muertos o insensibles en los lados. De este tipo, el modelo 44BX RCA es el más usado y sin duda alguna es el micrófono ideal para los estudios privados de las radioemisoras por su sensibilidad, fidelidad y por facilitar su campo de captación, su situación en distintos ángulos para buscar determinados efectos. Es de tal calidad para captar la voz que aún en programas de estudio público se le utiliza para el cantante y el locutor, a pesar de la posibilidad de que por el lado opuesto pueda penetrar algún ruido del auditorio, lo que desde luego debe evitarse, procurándose en las emisoras mantener disciplinado al público del estudio. Insistimos en que, precisamente por la extrema fidelidad de este micrófono, la fuente sonora, cualquiera que sea, jamás debe estar a menos de un pie de distancia. La excesiva proximidad de un orador a un micrófono de este tipo hará que el aire que expulse al hablar produzca a la cinta variaciones que provoquen ruidos extraños, que no son propiamente las ondas sonoras provenientes de la articulación de las palabras. O sea, que no es propiamente la onda sonora la que impresiona su cinta, sino un soplo de aire. Esto ocurre más acentuadamente al pronunciar las consonantes explosivas como P y B, por ejemplo. A estos micrófonos siempre hay que hablarles por una de sus dos caras vivas o sensibles, cuidando de proyectar la voz directamente a cualquiera de las mismas. Con todo lo anteriormente expuesto, tenemos ya una idea aproximada de cuáles son los diferentes tipos de micrófono, cómo funcionan, cuáles son sus campos de captación, cómo se ha de hablar frente a cada uno de estos y cuáles son sus usos, conocimientos muy necesarios para quien se vale precisamente de este aparato para su labor profesional. Damos a continuación un cuadro o tabla que condensa los conocimientos mínimos acerca de los micrófonos que debe poseer un locutor u orador radial.